Estudio Juventud. Semana del 19 al 25 de mayo de 2025. Tema: Instruyendo a los creyentes a apartarse de todo aquel que actúa impíamente. Lectura bíblica, 1 a los Corintios 5, 9 al 13. Introducción: El apóstol Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento nos instruyen a no asociarnos con aquellos que practican el pecado de manera abierta y persistente, ya que su conducta no refleja el carácter de Cristo. La separación de tales personas no es un acto de condena, sino una medida de protección tanto para la persona que está actuando impíamente como para la comunidad en su conjunto. Al apartarnos de aquellos que viven de manera impía, no solo estamos preservando la integridad de la Iglesia, sino también exhortando a la persona a arrepentirse y regresar al camino de la rectitud. El llamado a apartarse de todo aquel que actúa impíamente se basa en el principio de mantener la santidad de la Iglesia, y de ser un testimonio fiel al mundo de la transformación que Cristo produce en la vida de quienes lo siguen. Esto no significa que debamos alejarnos de aquellos que luchan con el pecado, ya que todos estamos en un proceso de santificación, sino que se refiere a aquellos cuya vida no muestra frutos de arrepentimiento, sino que persisten en su impiedad sin interés por cambiar. 1. La santidad de la Iglesia debe ser protegida. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y como tal, debe reflejar su santidad. Cuando hay miembros que practican el pecado de manera habitual, esto afecta no solo su relación con Dios, sino también el testimonio de la Iglesia ante el mundo. El apóstol Pablo instruye a la Iglesia a apartarse de aquellos que viven en pecado, no como un acto de rechazo, sino para preservar la pureza y santidad del cuerpo de Cristo. 1 a los Corintios 5, 6 y 7, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Purificaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 2. La impiedad no debe ser tolerada dentro de la comunidad cristiana. El pecado habitual e impenitente dentro de la Iglesia no debe ser tolerado, ya que puede influir negativamente en toda la comunidad. La tolerancia al pecado puede llevar a la desensibilización espiritual y al compromiso con el mundo. La Escritura nos enseña que, si permitimos el pecado sin confrontarlo, estamos permitiendo que se propague como una enfermedad espiritual. 2 Tesalonicenses 3:14, y si alguno no obedece a nuestra palabra por esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. 3. La disciplina en la Iglesia busca la restauración del transgresor. El propósito de apartarse de aquellos que actúan impíamente no es la condena, sino la restauración. La disciplina bíblica tiene como fin que el transgresor reconozca su pecado, se arrepienta y regrese al camino de la obediencia a Dios. Este proceso de corrección busca la salvación del alma y la preservación de la salud espiritual de la Iglesia. 1 a los Corintios 5:11, Mas os he escrito para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. 4. La separación no es un acto de juicio, sino una medida preventiva. La separación de aquellos que viven impíamente no debe ser vista como un juicio punitivo, sino como una medida preventiva para proteger a la Iglesia de la corrupción del pecado. Es una forma de evitar que la influencia de aquellos que viven en pecado afecte a la comunidad de creyentes, ayudando a mantener un testimonio limpio ante el mundo. 2 a los Corintios 6:14, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 5. La corrección debe ser ejercida con amor y con el objetivo de restaurar. El mandato de apartarse de aquellos que actúan impíamente no debe hacerse con una actitud de arrogancia o superioridad, sino con un corazón lleno de amor y compasión. La motivación debe ser siempre restauradora, con el deseo de ver al hermano o hermana errante regresar a la comunión con Dios. La corrección amorosa es parte del cuidado pastoral. Gálatas 6:1, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 6. La impiedad puede influir en los demás y dañar el testimonio de la Iglesia. La presencia de personas impías dentro de la Iglesia no solo afecta a quien vive en pecado, sino que también puede influir en otros creyentes y dañar el testimonio público de la Iglesia ante el mundo. Es por eso que la Escritura nos insta a tomar medidas para apartar a aquellos que persisten en su conducta impía,
a fin de que el nombre de Cristo no sea blasfemado. San Mateo 18:17, así que, si el hermano que tiene pleito con otro, no se arrepiente, que lo trate como a un gentil y publicano. 7. La corrección y la separación deben ser acompañadas de oración y dependencia de Dios. Cuando se toma la decisión de apartarse de aquellos que actúan impíamente, debemos recordar que no es un acto de autosuficiencia, sino un proceso que requiere la dirección y la sabiduría de Dios. La oración es esencial para que nuestras acciones estén alineadas con la voluntad divina y para que podamos ver la restauración de aquellos que se han desviado. Primera de Juan 4:20, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Conclusión, el llamado a apartarse de aquellos que actúan impíamente no es una práctica de juicio o condena, sino una medida protectora para la Iglesia y una forma de buscar la restauración del transgresor. La disciplina dentro del cuerpo de Cristo debe llevarse a cabo con amor, compasión y el firme deseo de ver a los hermanos en la fe reconciliados con Dios. Aunque la separación de los impíos pueda parecer una acción difícil, es una forma de mantener la santidad de la Iglesia y evitar que el pecado se propague. La oración y la dependencia en Dios son fundamentales en este proceso, ya que nuestro propósito final es que aquellos que se desvían puedan ser restaurados a la comunión con Cristo y vivir de acuerdo con su voluntad. Primer título. Orden divina de alejarnos de toda conducta pecaminosa de este mundo. Versículos 9 y 10. Léase, San Mateo 10:16, San Juan 17:14 y 15. Introducción. La llamada a vivir de acuerdo con la voluntad divina implica no solo apartarnos de lo que es manifiestamente malo, sino también abstenernos de cualquier cosa que, aunque aparentemente sea inofensiva, pueda alejarnos de la pureza y la santidad que Dios requiere de sus hijos. La conducta pecaminosa de este mundo incluye la inmoralidad, la avaricia, la envidia, el odio, la impureza y todo aquello que se opone a los principios de justicia, verdad y amor que nos enseña la palabra de Dios. Este llamado a la santidad no es solo un mandato moral, sino una invitación a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Al alejarnos de las conductas que nos esclavizan al pecado, encontramos una vida nueva, llena de paz, propósito y plenitud en Cristo. Además, nuestra vida apartada del pecado será un testimonio ante el mundo, que verá la diferencia y será atraído por la luz que Cristo ha puesto en nosotros. La obediencia a la orden divina de alejarnos del pecado no es una carga, sino una bendición. Dios, en su amor y sabiduría, nos da esta instrucción para nuestra protección y bienestar espiritual. 1. La santidad es la voluntad de Dios para su pueblo. Dios nos ha llamado a vivir una vida apartada, consagrada a Él. No se trata solo de evitar el mal, sino de reflejar su santidad en nuestra vida diaria. Alejarnos de la conducta pecaminosa del mundo es una forma de vivir conforme a la voluntad divina y demostrar al mundo que somos suyos. Este es el propósito de nuestra existencia, vivir para su gloria. Primera de Pedro 1:15 y 16, como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 2. El mundo y sus deseos son transitorios, pero la voluntad de Dios es eterna. El mundo y todo lo que ofrece, incluyendo sus placeres y deseos, son temporales y pasajeros. El pecado nos lleva a vivir por lo efímero, mientras que la vida en Cristo nos invita a vivir por lo eterno. Al alejarnos de la conducta pecaminosa del mundo, estamos invirtiendo en lo que realmente tiene valor eterno, nuestra relación con Dios. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 3. Los creyentes no deben conformarse a los patrones del mundo. Vivimos en un mundo que está bajo el dominio del pecado, y sus valores y comportamientos están en contra de la voluntad de Dios. Como creyentes, no debemos dejar que el mundo nos modele o nos presione a actuar de acuerdo con sus estándares. Más bien, debemos permitir que la palabra de Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón, alejándonos de los valores corruptos de este mundo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 4. Debemos apartarnos de las obras de la carne que destruyen nuestra comunión con Dios. Las obras de la carne, como la inmoralidad, la ira, los celos, la envidia y la avaricia, son manifestaciones de un corazón que no está sometido a Dios.
Estas actitudes y comportamientos no solo destruyen nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Alejarnos de ellas es esencial para vivir en paz y comunión con nuestro Creador. Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 5. La separación del pecado no es solo física, sino también espiritual. No basta con apartarnos de las malas influencias externas, debemos también separarnos espiritualmente de todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Esto implica un cambio de mente y de corazón, de tal manera que nuestra vida refleje la santidad de Dios no solo en las acciones externas, sino también en nuestros pensamientos y actitudes. Segunda a los Corintios 6:17, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 6. El ejemplo de Cristo nos llama a vivir separados del pecado. Jesucristo es el modelo perfecto de vida apartada del pecado. Aunque vivió en medio de un mundo lleno de corrupción y maldad, nunca se contaminó ni se dejó influenciar por la impiedad que lo rodeaba. Siguiendo su ejemplo, como discípulos de Cristo, debemos vivir de manera distinta, reflejando su pureza y obediencia al Padre. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 7. La pureza de vida es un testimonio ante el mundo. Vivir alejados de la conducta pecaminosa de este mundo no solo es una obediencia a Dios, sino también un testimonio al mundo de la transformación que Cristo realiza en nuestros corazones. Cuando vivimos en santidad, el mundo ve la diferencia y es atraído por la luz de Cristo que resplandece en nosotros. Este testimonio tiene el poder de conducir a otros a la salvación. San Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Conclusión: la orden divina de apartarnos de toda conducta pecaminosa de este mundo es un mandato claro y directo de vivir en santidad y obediencia a Dios. Este llamado no es solo para proteger nuestra relación con Él, sino también para ser un testimonio vivo de su gracia y poder transformador. Al alejarnos del pecado, reflejamos el carácter de Cristo en un mundo que necesita ver la luz de su Evangelio. Vivir separados de la impiedad no es una carga, sino una bendición que nos permite disfrutar de una vida llena de propósito, paz y cercanía con Dios. Al hacerlo, cumplimos con el propósito de glorificar a Dios en todo lo que hacemos, tanto en nuestras acciones como en nuestras actitudes. Segundo título. Prohibición estricta de tener comunión con los falsos hermanos. Versículos 11 y 12. Léase, Efesios 5, 11 y 12, segunda a los Tesalonicenses 3, 6 y 14. Introducción: la Iglesia de Cristo, como comunidad de creyentes, está llamada a ser un reflejo de la pureza, la verdad y la santidad de Dios. Sin embargo, en medio de ella pueden surgir personas que, aunque se presenten como hermanos, no viven conforme a los principios del Evangelio y, en algunos casos, su vida y enseñanzas son contrarias a la doctrina cristiana. Estos falsos hermanos son aquellos que profesan la fe en Cristo, pero su conducta y sus enseñanzas no coinciden con lo que la Biblia enseña. La Escritura nos exhorta a tener discernimiento y a ser cuidadosos en quienes permitimos que tengan influencia dentro de la Iglesia. El apóstol Pablo, en sus cartas, advierte enérgicamente acerca de no tener comunión con aquellos que distorsionan el mensaje del Evangelio, que practican el pecado de manera abierta o que buscan dividir y corromper la fe de los creyentes. La santidad de la Iglesia y su testimonio ante el mundo dependen de la pureza doctrinal y moral de aquellos que la componen. La prohibición de tener comunión con los falsos hermanos no es una medida de juicio severo o de desprecio, sino una protección tanto para la integridad del cuerpo de Cristo como para la salvación de aquellos que, al persistir en sus errores y malas prácticas, podrían apartarse del camino de la verdad. El propósito es siempre restaurador, buscando que la persona errante se arrepienta y regrese al camino correcto. Al mismo tiempo, es un llamado a mantener una iglesia fiel a la enseñanza bíblica y al llamado que hemos recibido en Cristo. 1. La pureza doctrinal es vital para la iglesia.
la enseñanza correcta del Evangelio es fundamental para mantener la integridad de la fe cristiana. Los falsos hermanos suelen distorsionar la verdad para adaptarla a sus propios intereses o ideas, lo que pone en peligro la unidad de la Iglesia y la salvación de las almas. Por eso, es esencial que se proteja la pureza doctrinal y que se evite la influencia de aquellos que predican un evangelio diferente. Gálatas 1:8, más aunque nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 2. Los falsos hermanos buscan introducir divisiones. Una de las características de los falsos hermanos es que no solo viven de manera inconsistente con la fe, sino que también buscan dividir a la Iglesia, sembrando discordias entre los creyentes. La unidad del cuerpo de Cristo es un principio fundamental, y aquellos que la rompen deben ser evitados para proteger la paz y la armonía en la Iglesia. Romanos 16:17, os ruego, hermanos, que notéis los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 3. No debemos tolerar la influencia de los falsos hermanos. La tolerancia al pecado y a las enseñanzas erróneas puede ser peligrosa, ya que permite que el error se infiltre y corrompa la fe de otros. La Escritura nos llama a no asociarnos con aquellos que viven en pecado o que enseñan mentiras, para que su influencia no se propague dentro de la Iglesia. Segunda a los Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 4. La corrección de los falsos hermanos debe ser dada con firmeza, aunque la corrección debe estar motivada por el amor y el deseo de restauración, también debe ser firme cuando se trata de preservar la integridad de la Iglesia. Los falsos hermanos no deben tener cabida en la comunidad cristiana, ya que su presencia puede contaminar la pureza de la fe y apartar a otros de la verdad. Primera a los Corintios 5:5, aún tal, entregadle a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 5. Los falsos hermanos son servidores de sus propios intereses. Muchos falsos hermanos se presentan como si estuvieran al servicio de Cristo, pero en realidad buscan satisfacer sus propios intereses, ya sean materiales, de poder o de prestigio. No buscan la edificación del cuerpo de Cristo, sino su propio beneficio. La Escritura nos advierte sobre aquellos que son mercaderes de la fe y que buscan manipular a los creyentes para su propio beneficio. Filipenses 3:18 y 19, porque muchos andan, de los cuales os he hablado muchas veces, y ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. 6. La obediencia a la Escritura requiere apartarnos de los falsos hermanos. La obediencia a la palabra de Dios implica seguir los principios que nos enseña para proteger nuestra fe. La Escritura nos es clara al instruirnos a no tener comunión con aquellos que viven en pecado o que enseñan falsas doctrinas. Esta obediencia no es opcional, sino un mandato divino que debemos seguir para preservar nuestra integridad espiritual. Segunda a los Tesalonicenses 3:14, y si alguno no obedece a nuestra palabra por esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Conclusión, la prohibición estricta de tener comunión con los falsos hermanos no es una medida punitiva, sino una medida preventiva y restauradora. Proteger la pureza doctrinal y moral de la Iglesia es esencial para mantener la unidad y la santidad del cuerpo de Cristo. Al seguir las enseñanzas bíblicas sobre la disciplina y la corrección, buscamos no solo preservar la Iglesia, sino también ayudar a aquellos que se han desviado a volver al camino de la verdad. En todo momento, el propósito debe ser la restauración, y nuestra actitud debe reflejar el amor y el cuidado pastoral por el bienestar espiritual de todos los miembros de la Iglesia. No se trata de juzgar, sino de proteger la fe que nos ha sido entregada y asegurar que la Iglesia siga siendo un testimonio fiel de Cristo en el mundo. Segundo título. Prohibición estricta de tener comunión con los falsos hermanos. Versículos 11 y 12. Léase, Efesios 5:11 y 12, segunda a los Tesalonicenses 3:6 y 14. Introducción. La Iglesia de Cristo, como comunidad de creyentes, está llamada a ser un reflejo de la pureza, la verdad y la santidad de Dios. Sin embargo, en medio de ella pueden surgir personas que, aunque se presenten como hermanos, no viven conforme a los principios del Evangelio y, en algunos casos, su vida y enseñanza son contrarias a la doctrina cristiana.
Estos falsos hermanos son aquellos que profesan la fe en Cristo, pero su conducta y sus enseñanzas no coinciden con lo que la Biblia enseña. La Escritura nos exhorta a tener discernimiento y a ser cuidadosos en quienes permitimos que tengan influencia dentro de la Iglesia. El apóstol Pablo, en sus cartas, advierte enérgicamente acerca de no tener comunión con aquellos que distorsionan el mensaje del Evangelio, que practican el pecado de manera abierta o que buscan dividir y corromper la fe de los creyentes. La santidad de la Iglesia y su testimonio ante el mundo dependen de la pureza doctrinal y moral de aquellos que la componen. La prohibición de tener comunión con los falsos hermanos no es una medida de juicio severo o de desprecio, sino una protección tanto para la integridad del cuerpo de Cristo como para la salvación de aquellos que, al persistir en sus errores y malas prácticas, podrían apartarse del camino de la verdad. El propósito es siempre restaurador, buscando que la persona errante se arrepienta y regrese al camino correcto. Al mismo tiempo, es un llamado a mantener una iglesia fiel a la enseñanza bíblica y al llamado que hemos recibido en Cristo. 1. La pureza doctrinal es vital para la iglesia. La enseñanza correcta del Evangelio es fundamental para mantener la integridad de la fe cristiana. Los falsos hermanos suelen distorsionar la verdad para adaptarla a sus propios intereses o ideas, lo que pone en peligro la unidad de la iglesia y la salvación de las almas. Por eso, es esencial que se proteja la pureza doctrinal y que se evite la influencia de aquellos que predican un evangelio diferente. Gálatas 1:8, Mas aunque nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 2. Los falsos hermanos buscan introducir divisiones. Una de las características de los falsos hermanos es que no solo viven de manera inconsistente con la fe, sino que también buscan dividir a la iglesia, sembrando discordias entre los creyentes. La unidad del cuerpo de Cristo es un principio fundamental, y aquellos que la rompen deben ser evitados para proteger la paz y la armonía en la iglesia. Romanos 16:17, Os ruego, hermanos, que notéis los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 3. No debemos tolerar la influencia de los falsos hermanos. La tolerancia al pecado y a las enseñanzas erróneas puede ser peligrosa, ya que permite que el error se infiltre y corrompa la fe de otros. La Escritura nos llama a no asociarnos con aquellos que viven en pecado o que enseñan mentiras, para que su influencia no se propague dentro de la iglesia. Segunda a los Corintios 6:14, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 4. La corrección de los falsos hermanos debe ser dada con firmeza, aunque la corrección debe estar motivada por el amor y el deseo de restauración, también debe ser firme cuando se trata de preservar la integridad de la iglesia. Los falsos hermanos no deben tener cabida en la comunidad cristiana, ya que su presencia puede contaminar la pureza de la fe y apartar a otros de la verdad. Primera a los Corintios 5:5, aún tal, entregadle a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 5. Los falsos hermanos son servidores de sus propios intereses. Muchos falsos hermanos se presentan como si estuvieran al servicio de Cristo, pero en realidad buscan satisfacer sus propios intereses, ya sean materiales, de poder o de prestigio. No buscan la edificación del cuerpo de Cristo, sino su propio beneficio. La Escritura nos advierte sobre aquellos que son mercaderes de la fe y que buscan manipular a los creyentes para su propio beneficio. Filipenses 3:18 y 19, porque muchos andan, de los cuales os he hablado muchas veces, y ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. 6. La obediencia a la Escritura requiere apartarnos de los falsos hermanos. La obediencia a la palabra de Dios implica seguir los principios que nos enseña para proteger nuestra fe. La Escritura nos es clara al instruirnos a no tener comunión con aquellos que viven en pecado o que enseñan falsas doctrinas. Esta obediencia no es opcional, sino un mandato divino que debemos seguir para preservar nuestra integridad espiritual. Segunda a los Tesalonicenses 3:14, y si alguno no obedece a nuestra palabra por esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Conclusión, la prohibición estricta de tener comunión con los falsos hermanos no es una medida punitiva, sino una medida preventiva y restauradora.
Proteger la pureza doctrinal y moral de la Iglesia es esencial para mantener la unidad y la santidad del cuerpo de Cristo. Al seguir las enseñanzas bíblicas sobre la disciplina y la corrección, buscamos no solo preservar la Iglesia, sino también ayudar a aquellos que se han desviado a volver al camino de la verdad. En todo momento, el propósito debe ser la restauración, y nuestra actitud debe reflejar el amor y el cuidado pastoral por el bienestar espiritual de todos los miembros de la Iglesia. No se trata de juzgar, sino de proteger la fe que nos ha sido entregada y asegurar que la Iglesia siga siendo un testimonio fiel de Cristo en el mundo. Adorando